Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente este jueves 16 de junio y como lo había mencionado, el tema que vamos a desarrollar esta oportunidad junto a Benjamín Cuellar es el pronunciamiento legislativo del caso Jesuitas y también aprovecharemos para hablar un poco de derechos humanos en este contexto de la seguridad pública en nuestro país. Benjamín, qué gusto. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos, Benjamín, y directamente entremos con el tema. El día de ayer la Asamblea Legislativa aprobó un pronunciamiento en el cual establecen, o su posicionamiento es la no extradición de los militares implicados en el caso Jesuitas. 50 votos. ¿Tu primera reacción con esto? Hay una previa a mi primera reacción. Previa. Porque yo siempre quiero contar una anécdota rápidamente. Claro. Que me ocurrió ayer. Siempre que la gente habla del caso Jesuitas, no es que le llame la atención, pero yo les digo siempre, Julia Elba y Celina Ramos no eran jesuitas, ¿verdad? Entonces, yo hablo de la masacre en la UCA, porque es darle lugar al símbolo del pueblo olvidado, anónimo, ¿verdad? Que no aparece en ningún lado. Yacuría ha sido homenajeado un montón, ¿verdad? Igual que Romero, etcétera, etcétera, pero es darle su lugar a las víctimas. Y ayer me pasó una cosa interesante. 3 estudiantes de la Universidad de El Salvador llegaron a platicar conmigo sobre la situación del país y salió obligatoriamente el tema de la masacre en la UCA. Y pasó lo mismo, ¿verdad? El caso de jesuitas, yo le dije, Julia Elba y Celina no eran jesuitas, y se me quedaron viendo, ¿y quiénes son ellas? Julia Elba y Celina Ramos, las dos, la madre e hija que murieron ahí, no sabíamos que habían muerto ahí, una señora y su hija. O sea, hay que, ¿verdad?, revisar cómo se está transmitiendo toda esta historia dolorosa a la gente que no había nacido o estaba de muy corta edad cuando ocurrieron estos hechos, ¿verdad? Entonces, dicho eso, yo, esta gallegada, pues porque es obra de gallegos, ¿verdad?, yo no lo hubiera admitido ni siquiera por la forma. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque habla de que el juez Eloy Velasco abrió en el año de 2011, dice, una investigación contra 20 militares salvadoreños. La querella se presentó a finales de 2008 y se admitió la demanda y ahí empezó la investigación. O sea que es inexacto, como también habla de que hace uso de la potestad constitucional que le confiere el artículo 133 ordinal 1 de la Constitución, que es una potestad es iniciativa de ley. Esto es un pronunciamiento barato, ¿verdad?, que hacen los partidos, ¿verdad?, que, bueno, hasta este momento habían estado separados, ¿verdad?, peleados, irreconciliables, ¿verdad?, tanto que hablan de reconciliación, irreconciliados, y ahora se unen para esto. O sea, la impunidad que se quiere derrotar en el Reino de España, ¿verdad?, aquí reina, en este país sigue reinando, y hacen una causa común estos partidos para incluso meterse en competencias que no les corresponden, porque esto le corresponde a la justicia, al Sistema Nacional de Justicia, a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia. Es cierto, mencionan ahí que la Fiscalía ya se pronunció y que antes, en mayo del 2012, la Corte Plena ya se había pronunciado. Y ahora argumentan cosas como, por ejemplo, que el artículo 28 de la Constitución de la República, promulgada en 1983, prohibía la extradición de nacionales a cualquier país, imposibilitando la extradición, ya que ellos deben ser juzgados con la ley preexistente al hecho, no existiendo un tratado de extradición con España en ese entonces. A mí me da pena, si esto lo redactó el Gallegos, ¿verdad?, me da pena porque él ha sido fiscal, ¿verdad?, y creo que está con permiso. Y aspira a ser, bueno, no, va a ser el próximo presidente de la Asamblea Legislativa en diciembre. Y no sabe u omite, ¿verdad?, o hace que no sabe, ¿verdad?, que esto, lo de la extradición, es materia procesal, ¿verdad?, es procedimental, ¿verdad?, administrativa, no es sustantiva, no es materia penal, ¿sí? Entonces, el tratado de extradición, y con eso termino esta primera intervención, el tratado de extradición entre el Reino de España y El Salvador, el Estado salvadoreño, en su artículo 20, numeral 2, dice lo siguiente, para decirlo con propiedad y con exactitud, porque también alegan de que el tratado no estaba suscrito con España, cuando ocurrieron los hechos. Dice, el presente tratado se aplicará a las solicitudes que se formulen
a partir de su entrada en vigor, aun cuando la conducta correspondiente hubiese tenido lugar antes de la fecha, porque es tema procesal. ¿Sí? Esto de anaranjado no es por ganas, ¿verdad? Esto que traigo señalado con naranja. Curiosamente. Sí, pues. casualidad. Benjamín, quiero aprovechar otro aspecto. En este pronunciamiento, 50 votos, pero particularmente el FMLN se abstuvo. ¿Qué opinas? Yo creo que el FMLN ha hecho lo correcto, ¿verdad? Porque esto no le compete a la Asamblea Legislativa. Hay otra cosa que había criticado del FMLN respecto al caso, respecto a la amnistía, respecto a los perdones generales, ¿verdad? Bueno, en el 2011 el gobierno del FMLN fue el que les dio donde esconderse al grupo de militares, ¿verdad? Entonces, pero ahora creo que han tomado la actitud correcta. Bueno, yo aplaudo eso, ¿verdad? Pero es lo que tenían que hacer, ¿verdad? No es nada inédito, nada extraordinario como las medidas que dicen que han tomado, ¿verdad? Es lo correcto, lo que se debía de hacer. Porque la Asamblea Legislativa no tiene por qué estarse metiendo en asuntos que son competencia del órgano judicial. Aunque por otra parte, Benjamín, y tú lo has mencionado recién, ¿cuál ha sido la posición del gobierno en momentos que, dadas sus posibilidades de competencias, podría haber facilitado este proceso? Entonces, digamos, puede ser que a nivel legislativo es un pronunciamiento, no involucrarse en el pronunciamiento es parte de, pero en otras medidas, según sus capacidades como ejecutivo, ¿cómo ves? ¿Ves disonancia? ¿Ves cierta contradicción? Como me estabas preguntando por lo de ayer en la Asamblea Legislativa. Ahora incorpora esto. Ahora vamos a eso, ¿verdad? El FMLN es partido en el gobierno y el Ejecutivo, el Presidente de la República, es el jefe de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? La Fiscalía dirige la investigación del delito, pero por los tiempos y por quienes han capturado y por la deferencia que tuvo el Presidente de la República, el profesor Sánchez Serén, ¿verdad?, con los partidos políticos, ¿verdad? Yo dije, desde el principio no los van a extraditar, como lo dije en el 2011 también. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo los empezó a buscar, ¿verdad? O los capturó, perdón, el 5 de febrero de este año. Las órdenes vinieron a El Salvador reiteradas, ¿verdad? Son las mismas órdenes de antes, pero reiteradas vinieron a El Salvador el 5 de enero de este año. O sea, se tardaron un mes. Y qué casualidad que la captura se da al día siguiente que la juez en Estados Unidos manda o se resuelve que Montano tiene que ser extraditado a España, ¿verdad? Entonces, demasiado tiempo para que al día siguiente que Montano recibe esta noticia, aquí se capturan a 4, ¿verdad? Por eso también hay que tener claro, ¿verdad?, que el Ejecutivo con la Policía Nacional Civil, ¿verdad?, no está actuando como es debido. ¿Por qué? Porque capturan al coronel Benavides, a 2 subsargentos y a un soldado. Los 3 de abajo, de a pie, los 2 subsargentos y el soldado, ¿verdad?, confesaron, ¿verdad? Hubo testigos, confesaron en la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos y con lujo de detalles contaron cómo habían asesinado a los sacerdotes jesuitas, 2 de ellos, y cómo uno de los subsargentos había rematado a Julia Elba Ramos y a Celina Ramos, su hija, porque se oían quejidos. Entonces vieron que estaban vivas y como la orden era no dejar testigos, las remataron. ¿Qué quiere decir esto? Y cuentan con detalle todo lo que hicieron, ¿sí? Estos salieron libres, ¿verdad? Fueron declarados inocentes. Ese es parte del juicio fraudulento que se está alegando ahí en España. Y Benavides fue condenado, ¿verdad?, y amnistiado. Benavides era el simple recadero del Estado Mayor a la escuela militar con un batallón Atlacat, con fuerzas especiales del batallón Atlacat, que mientras el resto del batallón y las tropas gubernamentales estaban en lo más duro del combate, en la ofensiva, que era el batallón, fuerzas especiales de un batallón élite, lo tuvieron ahí desde el 13 en la noche, ¿verdad?, en la tarde, al final de la tarde, hasta el 16 en la mañana después de haber cometido la masacre. Bueno, entonces, este juicio pudo haberse alegado nulidad, porque era un tribunal de sentencia. No había que ir a casación, sino que había que pedir la nulidad por lo fraudulento. No se hizo acá, entonces eso da más margen de maniobra para que resuelvan que no lo van a extraditar, ¿verdad?
porque aquí no se va a demostrar, no van a aceptar nunca que fue un juicio fraudulento. Aquí dice que fue cosa juzgada. Bueno, por eso agarraron a estos tres y al coronel Benavides, porque el coronel Benavides ya sabemos, ¿verdad?, por todo lo que ocurrió después de la masacre, y cuando lo capturaron, que el coronel Benavides nunca va a hablar, a menos que esté en España, ¿verdad? Pero como ha sido condenado y amnistiado, van a alegar eso. El resto, ¿verdad?, son 5 oficiales de alto rango, ¿verdad?, 3 generales creo, o 2, sí, 3 generales que están siendo acusados y 2 coroneles, ¿verdad? Entre ellos está el general Bustillo, que ya me voy a referir al general Bustillo, y lo he dicho en todos los medios. Pero lo que quiero decir con esto es que a esos no los agarran, ¿verdad?, ni a los otros, que nunca fue, los otros no fueron ni siquiera llevados a audiencia inicial. Estos 5 oficiales que menciono, sí, ¿verdad? Esos sí ya fueron llevados, perdón, 4. Tenemos que hacer una pausa, Benjamín. Me gustaría que en el segundo bloque profundicemos un poco sobre esto y también los acontecimientos que se dieron a inicios de mes ante una publicación del periódico El Mundo, la edición digital de este periódico español, que en principio pues el presidente Cristiani, expresidente Cristiani, había hecho una mención sobre incriminando a los militares en esto. Me gustaría tener tu opinión sobre esto en el segundo bloque para hacer tu de acuerdo, valoración. Pero todavía habría que ver el papel del Ejecutivo, del FMLN en el gobierno. Vamos a empezar con eso y luego llevarlo a esta idea. Justamente esta mediodía estamos platicando junto a Benjamín Cuéllar, especialista en derechos humanos y exdirector del IDUCA, del pronunciamiento legislativo en el caso de la masacre de la UCA. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX, primera emisión. Regresamos. Gracias por su preferencia. Continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Este jueves 16 de junio, el tema que estamos hablando es el pronunciamiento legislativo ante la masacre de los jesuitas. Nos acompaña Benjamín Cuéllar, especialista en derechos humanos y exdirector del IDUCA. Retomando la entrevista, Benjamín, nos lo habíamos dejado en el tintero, lo podemos desarrollar en la primera parte de este segundo bloque de la entrevista. Tu posicionamiento ante el rol del órgano ejecutivo en este momento, porque también se han dado declaraciones, particularmente del vicepresidente Ortiz, que no resultan lo más conveniente, no hay que abrir heridas del pasado, etcétera. Ya lo sabemos un poco ese discurso. ¿Qué mención? Que es un discurso de derecha. Es el que ha mantenido la derecha desde que fue el asesinato. Pero lo curioso es escucharlo de alguien de izquierda. Sí, es que por ahí me encontré una caricatura muy bonita que decía, ¿dónde está la derecha? Al fondo, a la izquierda. No, pero ¿dónde está la izquierda? Perdón. Al fondo, a la derecha. Y es que, bueno, ese sería otra discusión. Otra conversación, porque creo que estarías de acuerdo conmigo. Pero bueno, nos quedamos en estos 4 oficiales, ¿verdad? 4 oficiales, mencionaba yo. Son 5 los que están acusados, pero Montano ya está. Ya va camino de España. Ponce ya se murió, ¿verdad? Ya no hay, se extingue la acción penal. Y que, por cierto, me imagino que Montano va a ir a echarle la culpa a Ponce, ¿verdad? Al muerto. Pero bueno, quedan 4 militares. De esos 4 estuvimos en audiencia inicial en diciembre del 2000 y la juez dijo que no los han amnistiado, la juez de paz, que los liberaba, que los sobreseía porque ya había prescrito, ya habían pasado los 10 años. Pero hay una causal en el Código Procesal Penal que habla de plazo, porque da las causas, sí, es las causas porque, valga la redundancia, se puede interrumpir la prescripción. Y una de las causas, creo que es la primera, es que existe un impedimento legal, constitucional o legal, que impida la investigación. ¿Cuál era ese impedimento constitucional y legal? La amnistía. Cuando dice que no los amnistía, entonces quedaban todavía 7 años más. Eso es fraudulento también, ¿verdad? Pero para que no digan de que están amnistiados, ¿verdad?, estos otros. Pero de esos, y eso quiero decirlo porque hay que repetirlo, ¿verdad? Rodolfo Pisa, un magistrado de la Sala Cuarta de Costa Rica, un magistrado ya falleció, pero un ilustre magistrado, de los de verdad, dijo alguna vez, la amnistía es para los valientes, para aquellos que en la guerra respetan las leyes de la guerra, ¿sí? Para los cobardes no. Para los cobardes como los que mandan a matar a 6 sacerdotes desarmados, indefensos, pacíficos, uno ya de la tercera edad, ¿verdad? Y a una mujer y a su hija. Esos son cobardes, para esos no hay amnistía que valga. Entonces, ¿por qué enseñarlo esto antes de hablar del general Bustillo? Porque el general Bustillo estuvo en esa audiencia que menciono en diciembre del 2000. Fue a dar la cara y le dijo a la juez, yo no quiero
para mí, ni amnistía ni prescripción, antes de que diera el fallo. Porque yo no quiero que el pueblo salvadoreño diga que esa ha sido mi defensa. Yo quiero que se investigue y que se demuestre mi inocencia. Ese hombre dio la cara, ¿verdad? Entonces, ese yo estoy intentando, ¿verdad?, sacarlo, y lo digo públicamente, sacarlo de la querella en España. Y si es posible, ¿verdad?, porque él tiene pruebas de bitácoras, ¿verdad?, de vuelos y todo eso que demuestran que él no se quedó a la reunión. Él inmediatamente que terminada la reunión se regresó para la Fuerza Armada. ¿Sí? El general Bustillo estaba peleado con Ponce, ¿verdad?, y con Cristiani y con la Tandona, porque él no era de la Tandona, era de una promoción anterior y a él le correspondía ser el ministro de la Defensa. Bueno, es una historia de militares. Pero el resto, ¿verdad?, no. Y el resto de todos los 17 no fueron ni juzgados, ¿verdad? Nunca, ni siquiera en audiencia inicial, ya lo mencionaba. Entonces, es como cuando uno juega escondelero, cuando está cipote, ¿verdad?, y le gusta la cipota, ¿verdad?, o es amigo de alguien, y entonces yo tengo que buscarlo, pero no lo busco porque son mis cheros, ¿verdad? Entonces, así están ahora, jugando escondelero, ¿verdad?, pero no queriendo encontrarlos. ¿Dónde entra, Benjamín, ahora el caso del expresidente Cristiani? Solo lo menciona para que lo incorpores en tu intervención. Solo cierro lo del FMLN, el gobierno, en la actualidad. Además, llaman a los partidos políticos a casa presidencial para tranquilizarlos. Ahí les deben haber dicho que no se preocuparan, que no los iban a extraditar, ¿verdad? Pero siguen con el miedo. El que nada debe, nada teme. Pero, o sea que si ustedes, periodistas, ¿verdad?, o sí, comunicadores, ¿verdad?, capturan a alguien, van a llamar a todas las asociaciones de comunicadores para explicarles en casa presidencial por qué los capturaron. O viene una orden de captura, ¿verdad?, y los van a extraditar por cualquier cosa, ¿verdad? Y va a haber que darle explicaciones a los gremios al cual pertenecen. No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿A cuenta de qué?, dice la gente. Y lo último son las declaraciones del señor Ortiz, ¿verdad?, que sí, son fatales, ¿verdad? Fatales. Yo lo dije de cámara, son declaraciones delincuenciales porque son encubridoras, cómplices de la impunidad en este país. Y es el que está al frente de la batalla por la seguridad de los salvadoreños. No, si ahorita solo le falta cambiarse el nombre del partido, ¿verdad? Con todo lo que están haciendo, con tema en materia de seguridad pública, de militarización de la seguridad pública, realmente, no sé, van a terminar aliados en coalición con ganas, ¿verdad? Ganas no le falten. Benjamín, bueno, ya están en la Asamblea. ¿Dónde queda ahora, Benjamín, en la figura del expresidente Alfredo Cristiani? Se conoció por un periódico digital, el caso de la versión digital del periódico El Mundo, de que hay un supuesto audio y en ese audio hay una incriminación vinculada a los militares involucrados en la masacre de la UCA. Entonces, ¿cuál es tu apreciación sobre esto? Esto viene derivado, se menciona Jorge Galán tiene este registro y que se ha presentado ante la audiencia española. Entonces, coméntanos tu reacción. Bueno, primero hay que decir que a Cristiani nosotros lo presentamos como en la querella, ¿verdad? Yo trabajé con la gente allá en España, fui a Madrid antes de presentarla, y a Cristiani de lo que lo acusábamos, no era la UCA, era Benjamín Cuellar, de lo que lo acusamos fue de encubrimiento, porque manoseó las investigaciones, ¿verdad? No entregó todo lo que tenía que haber entregado en la investigación, y por tanto, el delito el cual le imputábamos era precisamente ese, el encubrimiento, no haber dado la orden, nada. Cristiani, y eso todos los testigos lo sostienen, Cristiani llegó al Estado Mayor de la Fuerza Armada después de la reunión que tuvieron, ¿verdad? No en la reunión ni la ampliada ni la pequeña, en la cual le ordenaron a Benavides que llevara el mensaje a la tropa del Atlacate, ¿sí? Porque ni planificaron, se fueron a meterse. Pudo haber sido esa tropa o cualquiera, ¿verdad? Pues si eran 6 curas y 2 mujeres. No tenían que mandar al batallón, a las fuerzas especiales del batallón élite, pero querían asegurarse, ¿verdad? Pero bueno, Cristiani llegó después de la reunión, estuvo en el Estado Mayor hasta como a las 2 de la mañana. Lo que sí, entonces, hay que decir es que Cristiani escuchó, ¿verdad?, la balacera, ¿verdad?, y debió haber visto, o quizás no, las luces de bengala, escuchó los bazucazos que aventaron también. O sea, de eso tiene que haberlo oído, si queda cerquita la UCA del Estado Mayor. Yo soy del criterio que lo tuvieron ahí para decirle, si nos echas de cabeza, ¿verdad?, te vas con nosotros, ¿verdad?
Y por eso nosotros no planteamos el que haya dado la orden. Pero también por la cadena de mando era el comandante general de la Fuerza Armada y tiene que responder por eso. Pero el juez Velasco dijo que no lo iba, por el momento no lo iba a meter, ¿verdad? No lo iba a investigar y no lo iba a llamar a juicio. Ese audio, al final, yo ya lo escuché, ¿verdad? Y a mí no me queda tan claro que Cristiani ¿Por qué no te queda tan claro lo del audio? No, Cristiani se cuida. Es decir, no me recuerdo las palabras. Sí. Pero Cristiani se cuida, ¿verdad? Y maneja muy bien la entrevista hasta que le pregunta el señor Galán a su criterio, su opinión, ¿verdad? Si habían recibido, si esto lo había ordenado. Entonces dice algo, parecería que sí, algo así, creo que lo dice. No dice sí, yo soy de la opinión que sí fueron ellos, o no dice sí, ya ni siquiera, no dice directamente sí, los militares fueron los que ordenaron. Porque se cuidan entre ellos, y es que eso hay que tenerlo claro. Entonces, bueno, además el periódico El Mundo, de allá, no el de acá, dice que el diario es de Montano, y ese diario no es de Montano, es de Benavides. Entonces... Hay algunas precisiones que se tienen que ver pero ese audio de momento, porque ya el proceso no estará a disposición, o en algún momento ponerse a disposición pública para escuchar. Ahí depende del señor Galán, pero a mí no me queda claro que diga sí fueron los militares. Benjamín, ahora me gustaría que hablemos un poco ahora del rol de la Corte Suprema de Justicia, porque también ha estado en discusión de un proyecto de resolución en el cual los indicios lleva a que rechazarían la extradición de los militares acusados en la masacre de la UCA. Ahora, ¿qué te merece de opinión en el caso de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de la Corte Plena? Yo he hecho cuenta, ¿verdad?, con alguna gente que conoce a los magistrados, ¿verdad? Algunos conocen a unos, otros a otros, y no me sale la cuenta para tener la mayoría en Corte Plena, para tener Corte Plena mayoritaria para extraditarlos. Y creo que con la opinión del fiscal van a poder justificar, como el fiscal, ¿verdad?, que estrella, que dicen que tenemos ahora, que lo que ha hecho es agarrar a igual sus sargentos de las maras, ¿verdad?, allá en Apopa, o el otro Benítez, el embajador de Alemania, que ha venido a defenderse. Me imagino que ya va a venir a decirles, miren, aquí nos vamos todos también. Entonces ahí paran las cosas, creo yo. Y hay otro caso por ahí también que ha llamado la atención, pero en este caso era donde debía, ¿verdad?, haber demostrado que realmente quiere combatir la impunidad. Porque hay razones para decir, bueno, si un fiscal general de la República, que se mire en el espejo de Telma Aldana, actual fiscal de Guatemala, o en el espejo de Claudia Paz, la anterior fiscal. Acaban de pasar a juicio, creo que, u otra etapa del juicio, a Benedicto Lucas. ¿Sí? No, perdón. Sí, Romeo Lucas y Benedicto Lucas. Benedicto Lucas era el general jefe del Estado Mayor cuando su hermano Romeo era el presidente de Guatemala. Y a él y a otros altos oficiales los acaban de pasar a juicio en Guatemala. Y voy a señalar esto, ¿verdad?, para llevarlo, para que la gente entienda que algo tiene que ver eso que nunca se ha hecho en El Salvador con mejorar la calidad de vida de la gente en materia de seguridad pública. Porque en Guatemala, de haber estado siempre en el ranking, en el tope del ranking, con El Salvador y con Honduras, en homicidios y feminicidios, años atrás, ahora la tasa de crímenes de ese tipo, mortales, letales, en Guatemala es de 30 por cada 100.000 habitantes. Así cerró el año pasado. Aquí subió a 105. ¿Sí? Entonces, algo ha de servir, ¿verdad?, el tocar lo intocable. Pero a mí, que no me venga a hablar, ¿verdad?, alguien de pena de muerte contra un marero que ha matado, ¿verdad?, que tiene que ser castigado, obviamente, y defiende a estos que mandaron a matar en el Mozote a más de 1,000, ¿verdad?, que tienen sobre sus espaldas una gran cantidad de muertos. Entonces, que no vengan con esa gallegada, ¿verdad? Estamos cerrando la entrevista, Benjamín, pero quiero hacerte una pregunta a uno de los comentarios que tú hiciste al inicio de este bloque. Es la estrategia de seguridad del gobierno actualmente y su vínculo o contradicción con la filosofía de los derechos humanos. ¿Qué apreciación te merece? El gran logro del FMLN, o uno de los grandes logros que se adjudicó el FMLN y que incluso mantuvo una reserva, posterior, en la firma de los acuerdos, era desmilitarizar, ¿verdad?,
la seguridad pública. Es cierto, Cristiani, todavía siendo presidente el 16 de julio de 1993, ¿verdad? O sea, año y medio exacto, después del acuerdo de Chapultepec, sacó el primer patrullaje conjunto. Pero con SACA, en el 2006, cifras oficiales del Ministerio de la Defensa, en el 2006 eran 890 los militares que andaban en tareas de seguridad pública y exclusivamente en patrullaje, ¿sí? Ahora hay casi 10.000 militares en esa tarea y han resuelto algo. Cito al ungido Mauricio Funes el 11 de noviembre del 2007, cuando dijo, ¿verdad?, que era un fracaso de los gobiernos anteriores y de SACA en ese momento decir que habían bajado los homicidios de 10 a 7 u 8, ¿sí? ¿Verdad? El éxito sería que la gente pudiera salir a las calles tranquila, sabiendo que va a regresar a su trabajo sin que le pase nada. Esto están presumiendo de 23 a 10. O sea, por favor. Y además, ahí no van en cuenta robos, extorsiones, desapariciones, hurtos, violaciones, etc. Entonces, esto es esa remilitarización, porque la militarización lo empezó AREN, pero esta recontramilitarización es obra y gracia de Funes y del actual presidente, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es, que la gente se dé cuenta de que le están dando a toro con el dedo, no resuelven los problemas. Benjamín, gracias por haber estado con nosotros este mediodía. Seguro nos volveremos a encontrar para seguir hablando del tema de los derechos humanos y también del caso de la masacre de la UCA y otros acontecimientos que se dieron en el contexto del conflicto armado. Permítanos una pausa y continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX. Volvemos en instantes.